Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en que ustedes me vayan a ver. Muchachos, nuevamente es un placer saludarlos a través de estos videos a ustedes, ¿no? Espero que estén muy bien. Bien, continuamos con el tema en historia, que era el espacio geográfico y la población colonial. Estamos hablando de la época colonial. En esta oportunidad vamos a hablar, por ejemplo, de la población. Dentro de lo que era la estructura social dentro de la colonia, había una pirámide que al principio o en la cúspide de la pirámide estaban los españoles, también llamados guampos o chapetones, luego estaban los criollos, luego venían los mestizos, luego los indígenas y luego los negros o esclavos también que habían venido. Enseguida vamos a hablar sobre eso. Bien, la población blanca o española gozaban de todos los privilegios, ¿no? Por ejemplo, se les había encargado lo que se llamaban las encomiendas. ¿Qué era una encomienda? Era entregar a un español una cierta cantidad de tierra con los indígenas. ¿Y para qué? Con dos motivos. Uno, cobrar impuestos y dos, la evangelización, cosa que lo que se han dedicado principalmente era a cobrar los impuestos y a maltratar a la gente, ¿no? Como ya sabemos. Dentro de las ciudades, por ejemplo, es donde se han ubicado los españoles, ¿no? Para el mestizaje, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Es que las mujeres no han llegado en primera instancia a esta parte de América, por lo tanto solo llegaron hombres y tuvieron que unirse con indígenas y de ahí surge el mestizaje, ¿no? Y estos mestizos se van a dedicar principalmente a lo que es el comercio minorista, al transporte en mulas, como vamos a ver más adelante, y al comercio, artesanías y otros ramos que estaban dentro de la ciudad o en las periferias de la ciudad. La población indígena. La población indígena ha sido diezmada principalmente por varias epidemias que han ocurrido en esta época colonial, ¿no? Y por el trabajo forzoso en las minas, por ejemplo, ¿no? Que muchos de ellos dicen fueron a las minas a cumplir la mita y nunca más muchos no han vuelto a ver el sol o nunca más han vuelto a su lugar de origen, ¿no? Entonces, y además la carga de los tributos también. Los esclavos negros. Los esclavos negros han venido desde el África, introducidos por la región de Buenos Aires, ¿no? ¿Para qué? Para llevarles a las minas de Potosí. En las minas de Potosí, supuestamente estos negros esclavos que habían llegado por su constitución física pensaban que iban a rendir mejor que los indígenas, que ya estaban diezmados en la población. Pero, lastimosamente, no pudieron aclimatarse, empezaron a morir de frío y por el trabajo también que se les había impuesto, ¿no? El trabajo físico que ellos realizaban. Las epidemias, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la viruela que han traído los españoles y han empezado a morir a gran cantidad porque no se conocía esta enfermedad en esta parte de América. Luego el sarampión, la tifus, la fiebre amarilla, etcétera, etcétera, algunas enfermedades, ¿no? También han existido por ejemplo, si hablamos con respecto a los cultivos o a las plantaciones, las plagas de langostas, las plagas de gusanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que ha diezmado también la agricultura y por lo tanto, y por consecuencia, a la población indígena, porque ellos vivían de un sustento, de una economía o de una agricultura de subsistencia que simplemente les alcanzaba para sobrevivir. Hablando sobre lo que es la economía colonial, por ejemplo, ¿no? Se formaron lo que se llamaban las cajas reales,
que eran para manejar las haciendas coloniales. Estas haciendas, estas cajas reales estaban a cargo de un contador, un factor, un proveedor, un pagador y un veedor. También existían los impuestos, que era principalmente la fuente de ingresos económicos a la corona española. Entre ellos el principal, el quinto real. ¿Qué era el quinto real? Era pagar, principalmente era para aquellos encomenderos en las regiones mineras, especialmente en Potosí, luego en Oruro, ¿no? Se pagaba el 20% de la producción y la explotación del oro y la plata. Luego el otro gran porcentaje era el tributo indigenal. Como les había dicho, los encomenderos eran los principales cobradores de este impuesto. Luego estos encomenderos se van a cambiar de nombre, o la corona española va a cambiar de nombre a lo que se van a llamar los corregidores. Luego tenemos el diezmo. El diezmo, como su nombre indica, era el pago del 10% a la iglesia, pero también la corona tenía su porcentaje que recibía de este impuesto. El almojarifazgo, que era un impuesto a todas las mercaderías que llegaban desde España hacia América, y se pagaba el 5%. La alcabala era el impuesto a la compra y venta. Quien pagaba este impuesto era el que vendía, ¿no? Los productos en diferentes lugares. Entre los comerciantes y vendedores, por ejemplo, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, que estos mercaderes habían copiado lo que ocurría en Lima, Perú. Vale decir que al cobro de impuestos ellos también iban acrecentando su patrimonio personal o su riqueza personal. Y esto hacía que les subía en el estrato social, además de acumular riquezas para dedicarse a otras cosas, como era la explotación minera, que rendía mejor que ser comerciante, ¿no? Luego tenemos los textiles, por ejemplo, donde se dedicaban estos comerciantes, que eran los que estaban elaborados en lo que se llamaban los obrajes. ¿Qué eran los obrajes? Eran fábricas textiles. ¿Cuáles eran los sitios más apetecidos por estos comerciantes? Eran las ciudades con mayor población, como ser La Paz y Potosí, ¿no? Potosí porque obviamente era el lugar de explotación minera, y La Paz porque era la gran concentración de población, porque era un lugar comercial. El transporte, que al principio se realizaba por recuas de llamas, esto va a ser cambiado a lo que es las mulas, ¿no? Por la introducción de las mulas, porque tenían mayor resistencia a lo que era para el transporte de minerales, ¿no? ¿Y quién se va? Las recuas de llamas estaban a cargo de indígenas. Cuando se hace este cambio al transporte en mulas, los mestizos van a ser dueños de grandes cantidades de mulas, ¿no? Luego tenemos la explotación de la coca, que a los negros que ya no podían soportar el abuso que se había cometido en Potosí, porque no resistieron el trabajo y el clima, etcétera, etcétera, se los llevó a los yungas de La Paz, y ahí es donde explotaban o cultivaban la hoja de coca. Había dos tipos. Uno que era la coca de rescate, que era vendido por los indígenas y en pocas cantidades. Luego tenemos la coca de hacienda, que era vendida en grandes cantidades por los criollos y los españoles, y también la iglesia estaba en este asunto de la venta de esta coca de hacienda.
El mercado de la mina, por ejemplo, ¿no? Los yacimientos de minerales, principalmente de la plata, en Potosí y luego en Oruro, donde se descubren también yacimientos de plata. Los yacimientos de oro, aquí en el departamento de La Paz, en la provincia Larecaja y en la provincia Carabayas, donde se encuentran yacimientos de oro. El Virrey Toledo, cuando llega en 1570 a hacer la revista a todo el Tahuantinsuyo, es que implementa lo que era la mita minera. ¿Qué significaba la mita minera? Significaba que todos los varones de 18 a 50 años deberían de cumplir una mita obligatoria, es decir, un trabajo obligatorio de 3 meses en las minas de Potosí. Al principio, donde se fundían estos minerales de la plata, era lo que se utilizaba antes de la colonia, lo que se llamaban las huayras. ¿Qué son las huayras? Para que ustedes se den cuenta, nos vamos a ubicar aquí en el Alto, por ejemplo, hay unos hornos de barro que son avivados el fuego por madera, ¿no? Donde se hacen chicharrón, etcétera, etcétera. Eso se llamaban las huayras y se fundía el mineral. Hasta que se descubre la utilidad del mercurio, y el mercurio es el que lava las impurezas de los minerales, ¿no? Luego tenemos lo que era la Casa de la Moneda. Como había tanta plata en Potosí, en Lima primero se da la corona dice hay que construir lo que se va a llamar la Casa de la Moneda, pero lamentablemente no llega a concluirse y se traslada a la sede de la Casa de la Moneda en lo que hoy es la ciudad de Potosí, donde va a funcionar y donde se va a acuñar las primeras monedas de plata en Potosí, ¿no? Luego ya que se empieza a fabricar las monedas de plata en Potosí, se cambia a un sistema mercantilista. ¿Qué significa el sistema mercantilista? Significa que los tributos y el comercio se deben llevar a cabo, por lo que es el pago en monedas, intercambio de productos por dinero, en otras palabras. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima.